Habíamos visto para sistemas de ecuaciones lineales la definición de matriz. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco más con ellas. Bien, ¿qué es el orden de una matriz? El orden es el tamaño, ¿sí? Una matriz que tiene m filas y n columnas es de tamaño u orden m por n, ¿sí? El primer número indica la cantidad de filas y el segundo la cantidad de columnas. Al conjunto de todas las matrices que tengan orden m por n y coeficientes reales, lo vamos a anotar así, como m sub m por n, y esto indica en dónde están los coeficientes. También uno podría anotar acá una C si digo matrices con los coeficientes cuyos elementos sean números complejos. Una matriz va a ser cuadrada si tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Y en ese caso se dice que es de orden n. Si no se dice n por n, directamente se abrevia como n. Vamos a ver ahora todo un tipo de matrices especiales. Tenemos la matriz fila o vector fila, que es la que indica que tiene una única fila y n columnas, ¿sí? Por ejemplo, esto sería una matriz fila. Después, la matriz columna o vector columna, lo que importa es que tiene una única columna. ¿Quién es la diagonal principal de una matriz? Los elementos justamente que están en esta diagonal. El A11, el A22 y así hasta el AN. Eso forma la diagonal principal. Por ejemplo, en esta matriz, el 1, el 5 y el 9, esos son los elementos que forman la diagonal principal. Hay un tipo de matriz especial que se llama matriz diagonal, que lo importante es que tiene en la diagonal principal cualquier número, puede ser cero, negativo, cualquier tipo de número, pero fuera de la diagonal principal sí o sí tiene que tener ceros. Por ejemplo, entonces esta, que acá tiene un 1, un 1 y un 9 en la diagonal principal y el resto cero, esa es una matriz diagonal. La matriz identidad, que es una matriz muy especial, la vamos a ver después. ¿Para qué la utilizamos? Se nota así, con una I o una I y el subíndice n para indicar de qué tamaño es. Es una matriz que tiene todos unos en la diagonal principal y en el resto cero. Por ejemplo, esta es la matriz identidad de orden 3, porque tiene 3 filas por 3 columnas. Se denomina matriz cero o matriz nula y se va a simbolizar con un 0 en negrita a la matriz tal que todos sus elementos son 0. Por ejemplo, esta es la matriz nula de orden 2 por 3, porque tengo 2 filas y 3 columnas. Para cada orden distinto voy a tener una matriz nula distinta. Bueno, ¿qué son las matrices escalares? Son las matrices diagonales, pero que en vez de tener números distintos en la diagonal principal, siempre es el mismo número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta, que tiene todos 9, es una matriz escalar. Las matrices triangulares, de tamaño m por n, tenemos dos tipos distintos. Vamos a decir matriz triangular superior, sí, fíjense, todos los elementos son 0 siempre que la fila sea más grande que la columna. Entonces lo que estoy diciendo es que el triángulo inferior sea 0 y todo en el triángulo superior puedo tener los números que yo quiera, incluido en la diagonal principal. Y después va a ser triangular inferior al revés. Si tiene 0 en la parte superior y los números que pueden ser distintos de 0 en la parte inferior. Y triangular decimos para abreviar triangular superior o triangular inferior. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo construir una matriz si me van dando datos. Por ejemplo, me dicen hallar una matriz que pertenezca a este conjunto. Bueno, este conjunto sabemos que la matriz tiene que tener tamaño 2 filas y 3 columnas. Entonces tiene que ser de esta forma. Acá el elemento A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, y acá A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3. Siempre acuérdense que primero va el número de fila y después el número de columna. Entonces esa es la forma. Y después si me están pidiendo esto es como si me dieran una función, ¿sí? Me están diciendo qué es lo que va a cumplir cada una. Entonces, por ejemplo, el A sub 1, 1, tendríamos que el I es 1 y que el J es 1,
Entonces lo reemplazamos, nos queda 2 por 1 más 5 por 1, eso es un 7. El A sub 1, 1 estaba ubicado acá, entonces acá vamos a poner un 7. Hacemos lo mismo, el A sub 1, 2 sería que el I es 1 y que el J es 2. Entonces acá nos queda 2 por 1 más 5 por 2, que es 12, y eso nos queda, como el A sub 1, 2 era esta posición, nos queda ubicado acá. Y si completamos haciendo las cuentas, vamos a obtener los distintos elementos, y con eso nos queda formado la matriz. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Bueno, es bastante sencillo. Cuando tienen, primero que nada, el mismo orden, o sea, el mismo tamaño, y sus elementos correspondientes son iguales. O sea, el primero con el primero, segundo con el segundo, tercero con el tercero, y así. Por ejemplo, si tenemos todas estas matrices, nos piden que encontremos, si es posible, valor de X, de Y, de Z, ¿para qué? Como primer inciso, esta matriz es igual a esta, y como segundo inciso, esta matriz es igual a esta. Bien, si queremos que esta sea igual a esta, tenemos que comprobar que todos los elementos que están en la misma posición sean iguales. Entonces, el 7 es igual al 7. Bien. Si acá yo hubiera tenido un 7, acá hubiera un 1, nunca iban a poder ser iguales. El 12 es igual al 12, el 17 es igual al 17. Vamos a la segunda fila. El 9 es igual al 9, el X tendría que ser igual al 5. Entonces de ahí ya podemos obtener que para que esas dos matrices sean iguales, sí o sí X tiene que valer 5. Y después 4 tiene que ser igual a 2Y. Entonces, para que esas matrices sean iguales, la Y tiene que valer 2. Así que eso es lo que tenemos acá. Ahora, para que la A sea igual a C, si ustedes la miran, no tienen el mismo orden, ¿sí? Esta tiene 2 filas y 3 columnas, y esta tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, no importa, por más que estos tres números sean iguales, y yo puedo igualar esto con esto, no hay forma de que esas dos matrices sean iguales. Entonces la respuesta es que no existen valores de X, de Y, de Z para que la A sea igual a la matriz C. Eso es lo que tienen acá abajo. ¿Cómo se suman dos matrices A y B? Primero que nada, A y B tienen que tener el mismo orden. Ser del mismo tamaño, si no, no las voy a poder sumar. El resultado me va a dar otra matriz del mismo orden, y lo que hago es sumar los elementos correspondientes, ¿sí? Los que están en la misma posición, los sumo. Esto sería escrito simbólicamente. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. Me decía, si yo tengo estas dos matrices, ¿cómo las sumo? Bueno, fíjense. Este elemento de acá, que está en la primera posición, los vamos a sumar y los vamos a colocar acá. El A sub 1, 2 y el B sub 1, 2 los vamos a sumar y los vamos a colocar acá. Y así con cada uno de los elementos. Y después realizamos las operaciones y nos va a quedar esa otra matriz. ¿Cuáles son las propiedades de las sumas? Bueno, son bastante parecidas a las de suma de números reales. Fíjense, la primera propiedad es la asociativa. Muy importante que sí, todas las matrices de las que estemos hablando estén trabajando en el mismo conjunto, ¿sí? O sea, que tengan el mismo tamaño. Entonces, vale la asociativa, vale la conmutativa para la suma. Hay un elemento que va a actuar como el cero de los números reales, que en el caso de matrices es la matriz nula que habíamos visto, la que tiene que todos sus elementos valen 0. Y después el opuesto, la que vamos a llamar menos A, que es la matriz, como la matriz A, pero nada más que todos sus elementos cambiado de signo. ¿Cómo se multiplica una matriz por un escalar, o sea, por un número real? Bueno, lo que hay que hacer es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz. Por ejemplo, si a esta matriz la queremos multiplicar por 3, lo que hacemos es multiplicamos cada uno. Entonces, 2 por menos 3 es menos 6, menos 1 por menos 3 es 3, 4 por menos 3 es menos 12, 3 por menos 3 es menos 9, 1 por menos 3 es menos 3, y 5 por menos 3 es menos 15. Y por eso es que nos queda esta matriz de acá.